Bien, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Javier López Cepero Borrego, soy profesor de la Universidad de Sevilla, al sur de España. Y hoy estoy aquí, bueno, porque he sido invitado al segundo congreso organizado por la AINISE para hablar, pues, sobre intervenciones asistidas por equinos, ¿de acuerdo? Y por otros animales. Bien, traigo una presentación, la voy a colocar y durante el próximo cuarto de hora aproximadamente, pues voy a desarrollar un tema. Cuando me pidieron que trabajara o que preparara un tema para presentar hoy, pues decidí, después de darle algunas vueltas, trabajar sobre algo que llevo un tiempo trabajando, ¿no? Y que tiene que ver con el estatus científico de las intervenciones asistidas por animales, que me consta que es una de las principales preocupaciones de esta organización de la AINISE, ¿no? El cómo podemos mejorar la concepción, la imagen que tienen las intervenciones asistidas y el reconocimiento de estas intervenciones como una posibilidad eh, interesante y con la suficiente calidad como para ser incluida dentro de planes de tratamiento, ¿no? Por ello, he elegido este título, Intervenciones asistidas por caballos y pseudoterapias, y he utilizado un poco en clave de humor esta noción de que estamos entre el galope tendido y el salto de obstáculos, ¿no? Porque por un lado, sí podemos hablar de que las intervenciones asistidas tienen una buena imagen para el público en general, a la vez que se enfrentan a esta especie de carrera de obstáculos que tiene que ver con ir solventando los problemas que van surgiendo, ¿no? Bien, básicamente, como esto es una presentación bastante corta, voy a ser bastante sintético. Me marco como primer objetivo analizar algunos de los riesgos que las intervenciones asistidas por animales, a los que estas intervenciones se enfrentan en la actualidad y que pueden amenazar su estatus científico-técnico. Básicamente voy a hablar de manera muy resumida de cuatro aspectos. Primero, confusiones terminológicas. Segundo, necesidad de un marco conceptual que no es compartido de momento por todas las personas que trabajan en esto. Tercero, cuestiones referentes a la imagen profesional y en último lugar, pues hablaremos un poco de algunos aspectos muy destacados de cómo hacemos ciencia y cómo estamos investigando en este ámbito. Voy a ir muy rápido, pero esta misma temática ya ha sido explorada en dos textos anteriores en los que he participado. Uno es ese artículo que tenéis ahí referido de Animals, que ha salido ahora en 2020, y de una manera más pausada y amplia en el manual que publiqué el año pasado en Pirámide, Animales de Compañía y Salud. Ahí podéis encontrar más información. Por último, me gustaría dedicar un par de minutos a hablar de algunas cuestiones que me parecen relevantes para conseguir una integración mayor en el ámbito y con ello una mejora de las condiciones en las que se encuentran las intervenciones asistidas en nuestro país. Bien, por empezar por algún lado, ¿por qué he elegido este tema? Pues bien, lo he hecho porque, como creo que todo el mundo que está apuntado a este congreso sabrá, en 2012, a principios de 2012, apareció publicado un informe del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el que la caballoterapia o hipoterapia, ambos términos aparecían, venían señalados como posibles pseudoterapias, entendiendo por pseudoterapia algo que parece terapéutico, pero que realmente no consigue demostrar su utilidad para cubrir los objetivos que se marcan. La definición que proponía este informe era esta que tenéis en pantalla, que la caballoterapia o hipoterapia sería una alternativa terapéutica basada en la utilización del movimiento multidimensional del caballo para el tratamiento de diferentes afecciones físicas y mentales. Y aparece dentro de un informe que, como decimos, está destinado a seleccionar o a señalar cuáles son esas intervenciones que parecen terapéuticas pero que realmente no lo son. Yo he decidido dedicar estos minutos a pensar, no a decir que no estoy de acuerdo, porque lógicamente yo no trabajaría en este ámbito si yo pensara que constitutivamente es una pseudoterapia. Pero sí creo que hay cosas que estamos haciendo en este ámbito que quizás deberíamos reflexionar porque nos ponen en riesgo de terminar siendo considerados de esta manera, ¿no? Y por ello voy a seleccionar esos cuatro aspectos que vamos a desgranar a continuación y vamos a ir viendo, intentando siempre plantearlo como puerta a nuevas reflexiones de si realmente estamos optando por las mejores soluciones para los retos que se nos presentan. Bien, la primera cuestión que yo destacaba dentro de ICE tenía que ver con la confusión terminológica.
Tengo que decir que en el ámbito de las intervenciones que incluyen animales vivos, la confusión terminológica es un clásico. Tan pronto como en 1996, la Delta Society, actual Pet Partners, propuso unas clasificaciones y unos términos con sus definiciones añadidas que básicamente clasificaban las intervenciones asistidas como bien terapia o bien actividades. La terapia estaba designada como toda intervención que estuviera con objetivos determinados, que tuviera una evaluación de estos objetivos y que estuviera bien organizada en su tratamiento, mientras que las actividades eran lúdicas e improvisadas. Aunque esta definición ha sido matizada posteriormente, lo cierto es que podéis encontrar con mucha facilidad en distintos medios, incluso medios impresos en la literatura, que esta diferenciación entre organizado, terapia, improvisado, actividad, se mantiene incluso a día de hoy. Y es un problema de gran envergadura, porque de facto estamos llamando terapia, y en literatura se llama terapia, a cualquier cosa mínimamente organizada, sea educativa o no sea sanitaria, eso no tiene mucha importancia. En el terreno de las intervenciones que incluyen equinos, que incluyen caballos y otros animales similares, encontramos un término que es quizá el más específico y que menos errores conlleva de todas las intervenciones asistidas, que es la hipoterapia. La hipoterapia puede ser encontrada, definida como esos trabajos de rehabilitación física, de terapia ocupacional y o logopedia o terapia del discurso, terapia del habla, que están desarrollados por profesionales de estos ámbitos, ¿de acuerdo? Fisioterapeutas, rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, logopedas, etcétera. Esta claridad es tan amplia porque grandes organizaciones como Path International o la American Hypotherapy Association han optado por definirlas de esta manera y por lo tanto en el medio es muy frecuente encontrar referencias a este término asociadas con estas definiciones concretas. Pero lo cierto es que existe un buen catálogo de términos que podemos encontrar. Por ejemplo, monta terapéutica, volteo terapéutico y otros muchos. En principio, yo no creo que utilizar términos diferentes tenga por qué ser un problema. Pero de facto, si nos fijamos un poco, vamos a darnos cuenta que en la literatura y en los medios digitales hay un montón de términos que podemos encontrar. Y estos términos en particular, monta terapéutica, volteo terapéutico, etcétera, al final no están dándole el protagonismo a un trabajo técnico, como puede ser la terapia ocupacional o la logopedia, sino que están hablando más bien de qué hacemos a lomos de un caballo. Es decir, están hablando de acciones y están hablando del caballo, del animal. Para una persona que busca un término, que está buscando una intervención, hipoterapia es muy sencilla de anticipar qué significa, pero monta terapéutica, volteo terapéutico quizá no sea tan sencillo. Conste que no estoy hablando de los profesionales que trabajan en este ámbito, sino de otros profesionales o de los potenciales usuarios de estas intervenciones que no tienen por qué tener formación específica en esto. Y lo único que van a ver referido en estos términos es que se habla de si te vas a montar o si vas a realizar un determinado ejercicio. Esto nos lleva o nos permite entender quizá por qué cuando el Ministerio hace esta lista, pues introduce el término caballoterapia. Probablemente es un término que en su momento encuentran en los medios que le da todo el protagonismo al caballo y que no dice nada de quién va a desarrollar la intervención. No es de extrañar que esto llame la atención a los técnicos del Ministerio. Segunda cuestión, marco conceptual. Al hablar de intervenciones asistidas, yo recomiendo hablar al menos de tres niveles diferentes. El primero es el de antrozoología. La antrozoología es un ámbito de estudio en el cual se analiza cómo animales humanos y no humanos convivimos y nos hemos desarrollado juntos. Es decir, es una vertiente muy cultural. Dentro de eso se dan las interacciones humano-animal más concretas. Las interacciones entre humanos y otros animales tienen aparejada una serie de beneficios, de oportunidades que no son iguales para todo el mundo, pero que son bien conocidas, ¿no? Y eso es algo que podemos aprovechar para montar intervenciones
asistidas, entendiendo por intervención asistida el aprovechamiento técnico, la inclusión de esta interacción humano-animal dentro de programas de tratamiento. Pero la interacción con animales y las intervenciones asistidas son dos cosas muy diferentes. Uno puede interactuar con animales en contextos muy variados, pero eso no implica que haya ni una terapia, ni una educación, ni una actividad reglada, ¿de acuerdo? Esto es algo que en lo que debemos evitar caer. Sin embargo, la literatura muchas veces va a mezclar interacción con intervención e incluso la va a intercambiar, y esto es un error. También entiendo que puede ser llevar a error la manera en que nosotros definimos y nosotros publicitamos y comunicamos al resto de la población cómo funcionan las intervenciones asistidas. Muchas veces vamos a hacer tanta incidencia sobre trabajamos con animales o sobre elementos como el que aquí viene enmarcado, el uso de la utilización del movimiento multidimensional del caballo como sustituto o como sin nombrar otras cuestiones importantes. Efectivamente, el movimiento multidimensional del caballo puede ser un elemento activo dentro de un tratamiento, pero el tratamiento no consiste en montar a caballo, consiste en una evaluación y un diseño por parte de un rehabilitador, de un médico traumatólogo, de un fisioterapeuta, del profesional indicado, que va a incorporar este elemento, la marcha del caballo, para mejorar lo que está haciendo. Por lo general, las intervenciones asistidas tienden a darle todo el protagonismo a cuestiones así, a lo que el perro va a hacer, el caballo va a hacer. Y se nos olvida nombrar la profesión. Sobre esto vuelvo a abundar en la siguiente diapositiva. Porque en realidad la imagen profesional que transmitimos muchas veces va a facilitar que a la vez que los usuarios, potenciales usuarios, se acerquen a las intervenciones, porque los animales les gustan a muchas personas, otros profesionales puedan recelar de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque cuando un psicólogo, un médico, un fisioterapeuta, cualquier otro profesional realiza un trabajo, no te dice exactamente o necesariamente con qué herramientas va a contar. El psicólogo no te dice si es un psicólogo de hacer preguntas o es un psicólogo de hacer cosas muy concretas. Simplemente se hace referencia a la psicoterapia o la terapia educativa. Igualmente, un terapeuta ocupacional no te dice al presentarse qué mobiliario va a incluir. El hecho de que nosotros estemos hablando siempre de las terapias asistidas con animales como si fuera una cosa cualitativamente diferente de otras profesiones, hace que nos terminen considerando, como señalo ahí, alternativas. ¿Por qué? Porque lo cierto es que cuando yo, por ejemplo, y esta es mi recomendación, cuando yo me presento como, ante un público, el que sea, yo siempre me presento como psicólogo y psicoterapeuta porque es la formación que tengo. Cuando la gente dice, ¿qué vas a hacer con animales? Y dice, pues yo lo que voy a hacer es mi trabajo incluyendo animales, ¿de acuerdo? Es una manera diferente de presentar esto. Sin embargo, podéis encontrar que en muchas ocasiones tendemos a darle todo el protagonismo al hecho de que haya animales allí. Y eso lo que hace es que al final no se vea ni la psicología, ni el trabajo social, ni la terapia ocupacional, ni ninguna otra disciplina de base. Y eso entiendo que es un error. Error que además viene reforzado por el hecho de que este área tiene y presenta un grave problema de intrusismo. Si nos olvidáramos de los animales, del caballo, de otros equinos, y nos centráramos en lo que cada uno hace, a nadie se le ocurriría implementar modificación de conducta en una persona diagnosticada con trastorno del espectro autista si no tiene la cualificación necesaria para ello. Igualmente, nadie le propondría a una persona con espina bífida, con cualquier otro problema físico, que montar a caballo puede ser bueno si no tiene una formación específica como rehabilitador, fisioterapeuta o similar. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar o cuando miramos con un poco de atención el ámbito de las intervenciones asistidas, es fácil encontrar que a veces hay personas que conocen bien el mundo del caballo, pero no tienen formación sanitaria y, sin embargo, se proponen o utilizan términos que hacen referencia a tratamientos sanitarios. Y tan poca lógica tiene ver a un veterinario proponiendo modificación de conducta como a un psicólogo proponiendo tratamientos veterinarios, ¿no? Creo que en eso estaremos de acuerdo. Sin embargo, aquí el control quizá nos está fallando y eso también provoca una imagen profesional que desdibuja las posibilidades de las intervenciones asistidas. Por último, como último punto, me gustaría decir, aunque esto lo desarrollo más en los artículos y el manual que comenté anteriormente, que al hacer investigaciones e intervenciones asistidas, creo que se cometen ciertos errores.
Y lo cierto es que la investigación está mejorando mucho, cada vez tenemos investigación más fuerte, trabajamos con grupos de control y estamos haciendo un trabajo al mismo nivel que cualquier otra propuesta de intervención. Sin embargo, creo que, en cierto modo, corremos hacia adelante sin pensar mucho en ocasiones sobre qué base nos estamos asentando. Lo cierto es que cuando la gente me pregunta que qué podemos hacer para mejorar la validez y demostrar la validez de las intervenciones asistidas, mi reflexión inmediata es que no es necesario, porque las intervenciones asistidas no existen como una disciplina distinta. Si yo soy psicólogo, lo que tengo que demostrar no es que las intervenciones asistidas funcionan, sino que la psicoterapia, que es a lo que yo me dedico, cuando incluye animales, puede mejorar bajo ciertas circunstancias para ciertas personas. Es decir, no se trata de demostrar la importancia, la relevancia de las intervenciones asistidas o de los tratamientos con caballos. La pregunta es, cuando incluimos un caballo, un asno o cualquier otro equino, ¿podemos mejorar los tratamientos que ya conocemos y que provienen y se asientan en en disciplinas basadas en la evidencia? Creo que esto es importante hacerlo, porque si no, al final terminamos hablando de tratamientos alternativos. De acuerdo, que lo vuelvo a señalar ahí. El Ministerio nos clasifica o clasifica estos tratamientos como alternativos porque de facto no es raro encontrarlos como si fueran algo apartado de la terapia ocupacional, la psicología, la fisioterapia y otras disciplinas. Creo que esto es un error. Lo lógico sería darle protagonismo a disciplinas y luego decir que bajo ciertas circunstancias trabajar con animales nos va a ayudar a acelerar el proceso, a mejorar los resultados y demás. Por lo tanto, no es tanto una cuestión de eficacia, sino también de demostrar la eficiencia, es decir, la psicoterapia asistida con caballos no compite contra la nada y si utilizas un grupo control para manejar y valorar este aspecto, el grupo control no debería ser un grupo control sin tratamiento, debería ser un grupo control con un tratamiento psicoterapéutico similar pero sin animales. De este modo podremos determinar cómo de mejor, cuánto de mejor es el tratamiento con animales y sin animales. Pero que no se nos olvide que cuando investigamos con grupos de control pasivo, con grupos de control sin tratamiento, casi estamos diciendo que las dos alternativas son o no trabajar o trabajar con animales. Y no es cierto, el que es terapeuta ocupacional ya tiene un buen abanico de herramientas para tratar sin animales. El reto es demostrar cuánto mejora el tratamiento cuando trabajamos incluyendo animales. Por ello, de manera muy resumida, a mí me gustaría destacar que para mejorar la integración, mi reflexión, ya me gustaría conocer cuál es la de los oyentes, es que, aunque el uso de términos propios no es negativa de por sí, siempre que sea posible, creo que deberíamos utilizar términos comunes a otras disciplinas. No lo llamemos terapia asistida, llamémosle psicoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional asistida por animales. Segundo, al usar definiciones, es muy importante que las definiciones sean también comunes, que permitan una transversalidad con otras disciplinas. No tiene lógica que cuando tú hagas que lo vais a encontrar, una definición de terapia asistida sea, la inclusión de animales para mejorar el estado de ánimo. Y vamos a ver, la mejora del estado de ánimo, ya hay disciplinas que se encargan de eso. Pues di que es dentro del trabajo que esas disciplinas realizan, la inclusión de animales para mejorar, acelerar, fomentar la adherencia, conseguir acortar los procesos. Pero no lo planteemos como si fuera una cosa totalmente novedosa, porque entonces los profesionales que no se dedican a esto nos miran con recelo y creo que es normal que digan, estos plantean una cosa alternativa. Y por último, el protagonismo del animal es algo que debemos combatir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y esto puede resultar un poco intuitivo, porque muchas veces las personas que tenemos delante y que no se dedican a esto, cuando escuchan que trabajas con perros, con caballos u otros animales, dejan de atender al resto. Cuando la gente dice, ¿tú qué haces? A mí me gusta presentarme como soy un psicólogo que hace psicología de toda la vida, pero voy a incluir animales para mejorar la propuesta. ¿De acuerdo? De esta manera, la profesión va por delante y la interacción humano-animal se presenta como un complemento, un factor añadido que además no es necesaria siempre. Utilizaremos esa interacción humano-animal mientras nos reporte beneficios. Si deja de reportar los beneficios,
o bien hay un impedimento ético o el caballo, por ejemplo, empieza a sufrir daño, estrés o lo que sea, vamos a prescindir de él, porque al fin y al cabo, si yo soy psicólogo, puedo hacer psicología sin animales. Y si tú eres fisioterapeuta, también puedes hacer fisioterapeuta sin el animal. Y es tu trabajo buscar maneras de implementarlo con el animal o sin el animal. Bien, esto ha sido muy, muy rápido, pero como esto es un congreso, entiendo que a partir de aquí vamos a tener oportunidad de discutir y de comentar. Por mi parte, agradeceros la atención y nada, confiar en que esto haya sido de interés y quedo a vuestra disposición para responder cualquier duda o pregunta si es que lo consideráis necesario. Muchas gracias y suerte con esta empresa de seguir trabajando por las intervenciones asistidas y por mejorar la vida de la gente.